Hoy nos vamos a sumergir en una historia, una historia que estoy seguro te va a dejar helado. Oh, sí, Un evento que, digamos, cambió la aviación para siempre. para siempre sí. El desastre aéreo de Tenerife. En Tenerife. Dos Boeing Cessna 47. ¿Dos? Uno de KLM, el vuelo 4865. Sí, otro de Panam, el vuelo 1636. Ajá. Lleno de ilusiones de planes. Claro. Se dirigían a Gran Canaria, pero... El destino, como una espesa niebla en el aeropuerto de los Rodeos, tenía otros planes. ¿Y qué frase? Tristemente. ¿Cómo puede ser que dos aviones chocaran en tierra en pleno siglo XX, En Tirarena. llevándose la vida de 583 personas? Imagínate. Prepárate porque lo que vamos a descubrir es una cadena de eventos casi increíbles. Ah, sí, increíble, sí. O sea, no me lo explico. Imagínate la escena 27 de marzo de 1977. Vale, Un día aparentemente normal se convierte en una pesadilla. qué pesadilla. Una amenaza de bomba en el aeropuerto de Gran Canaria. Madre mía. Obliga a desviar varios vuelos, entre ellos el KLM y el Panam, a los Rodeos, un aeropuerto pequeño con una sola pista y no preparado para tal afluencia de aviones. Un aeropuerto pequeño y encima con niebla, casi no me lo puedo imaginar. Es que imagínate. Debió ser caótico, ¿no? Absolutamente, el aeropuerto estaba abarrotado, la tensión se palpaba en el aire Yeah. y para colmo una niebla tan densa que apenas se podía ver a unos metros de distancia. Ya podemos ver que las condiciones no eran las ideales. Para nada, y a esto se suma la presión que tenía la tripulación del KLM, Ajá. especialmente el capitán Jacob Belthuisen van Santen. Jacob Belhuisen van Santen. Las regulaciones holandesas sobre tiempo de vuelo eran muy estrictas ¿Really? y un retraso mayor podía significar problemas para la aerolínea y para él mismo. Entiendo esa presión por cumplir con los horarios. Claro. ¿Qué papel jugó en todo esto? Pues mira, en medio de esa espera tensa con la niebla como telón de fondo, Con un telón. la tripulación del KLM tomó una decisión. Repostar, completar. Reposta. Querían estar listos para despegar en cuanto Gran Canaria reabriera y así evitar más retrasos. Y eso fue un error. Era realmente necesario repostar. A la luz de lo que sucedió después, sí, Madre mía. fue un error fatal. Cargaron 55,000 litros de combustible. Dios mío. Una cantidad enorme que en caso de accidente se convertiría en una bomba incendiaria. Es escalofriante pensarlo, un pequeño aeropuerto, niebla, tensión, un avión cargado de combustible. Imagínate. ¿Qué más pudo salir mal? Pues precisamente lo que más temes en una situación así, la comunicación. La comunicación. Las instrucciones del controlador aéreo eran complejas. Sí. El aeropuerto tenía un diseño poco habitual. Ajá. Y la niebla se hacía que la visibilidad fuera casi nula. ¿Una auténtica trampa mortal? Exacto. En medio de la confusión, el capitán del KLM, un piloto experimentado, Sí. malinterpretó una transmisión de la torre y creyó que tenía autorización para despegar. Y nadie le corrigió. ¿Sus propios compañeros de tripulación no se dieron cuenta? Su copiloto sí le advirtió. Ah, sí. Pero el capitán, cegado por la presión y la necesidad de despegar cuanto antes, insistió en que tenía la autorización. Madre mía. Y para colmo, en ese momento se cruzaron las transmisiones del Panam y de la torre, lo que probablemente ocultó la instrucción de esperar al KLM. Es que cada detalle que mencionas añade más tensión a la historia. Que Increíble que una serie de malentendidos pudiera tener consecuencias tan graves. tan graves. No me lo puedo creer. Es que fue una concatenación de Fatalidades. fatalidades y Dios mío. increíble, pero cierto. Ay, pero cierto. Tristemente. Bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver en la siguiente parte qué es lo que ocurre. Madre mía, qué tensión. Porque esto no ha hecho más que empezar. No ha hecho nada más que empezar. Ah, Y así, con esa terrible mezcla de niebla, tensión y errores de comunicación, el KLM inició su carrera de despegue sin saber que el Panam aún estaba en la pista. es que me cuesta imaginar esa escena. Dos aviones enormes en medio de la niebla. ¿Cómo no se vieron antes? La niebla reducía la visibilidad a menos de 400 metros. Imagínate, es como intentar conducir con los ojos cerrados cuando las tripulaciones finalmente se vieron. Fue demasiado tarde. Un instante de horror absoluto. ¿Qué hicieron para intentar evitar el choque? El KLM, ya lanzado a gran velocidad, intentó levantar el morro del avión desesperadamente, mientras que el Panam viró hacia la izquierda buscando una salida de la pista, pero el destino ya estaba escrito. No puedo imaginar la angustia de esos segundos. El KLM impactó contra el Panam, cegando la parte superior del fuselaje como si fuera papel. La explosión fue inmediata, alimentada por los miles de litros de combustible que llevaba el Khaled. Dios mío, y en medio de ese infierno hubo alguien que sobreviviera. Del Panam, sí, de los 396 pasajeros y tripulantes, 61 personas lograron escapar de entre los restos del avión, incluyendo al capitán Victor Groves, pero para los 248 del KLM no hubo ninguna posibilidad. Es desgarrador.
¿Cómo se desarrollaron las labores de rescate en medio de ese caos? Imagínate un aeropuerto pequeño, envuelto en niebla, un incendio de enormes proporciones. Los bomberos tuvieron dificultades para llegar al lugar del accidente y la densa humareda complicaba aún más la búsqueda de supervivientes. Una imagen dantesca sin duda. ¿Y qué se descubrió en la investigación posterior? Las autoridades españolas, con la colaboración de Holanda y Estados Unidos, llevaron a cabo una exhaustiva investigación. Se analizaron las cajas negras, las comunicaciones, los testimonios, y lo que encontraron fue una concatenación de errores, una serie de fallos humanos que condujeron a la tragedia. ¿Y cuál fue la conclusión principal? ¿A quién se culpó del accidente? El informe final español señaló como causa principal la decisión del capitán del KLM de iniciar el despegue sin autorización explícita de la torre, pero también se destacó la responsabilidad del Pan Am por no haber abandonado la pista por la salida asignada, lo que contribuyó a que se encontrara en la trayectoria del KLM. Es decir, que hubo errores por parte de ambas tripulaciones. Exacto. Los investigadores holandeses, por su parte, pusieron más énfasis en las fallas de comunicación, en los malentendidos propiciados por la niebla, y la tensión del momento. Señalaron que el uso de un lenguaje no estándar en las comunicaciones entre el KLM y la torre pudo haber contribuido a la confusión. Es terrible pensar que un simple malentendido, una palabra mal interpretada, pudo desencadenar semejante tragedia. Precisamente por eso el desastre de Tenerife marcó un antes y un después en la aviación. Las lecciones aprendidas a raíz de este accidente transformaron los protocolos de seguridad y comunicación en todo el mundo. ¿Qué tipo de cambios se implementaron? ¿Cómo se mejoró la seguridad a partir de este desastre? Se introdujeron cambios radicales. Para empezar, se estandarizó el lenguaje en las comunicaciones aeronáuticas, adoptando el inglés como idioma universal en las torres de control. Se desarrollaron sistemas de radar terrestre más sofisticados, capaces de detectar la posición de los aviones incluso en condiciones de baja visibilidad. Y quizá lo más importante, se impulsó la formación en Crew Resource Management o CRM. CRM. ¿En qué consiste exactamente? Es una filosofía que pone el foco en la comunicación clara y efectiva entre los miembros de la tripulación en el trabajo en equipo. Y en la toma de decisiones conjuntas se busca evitar que la autoridad del capitán, como ocurrió en Tenerife, impida a otros miembros de la tripulación expresar sus dudas o preocupaciones. Es decir, que ahora se fomenta que todos en la cabina puedan y deban intervenir si ven algo que no les cuadra sin miedo a represalias. Exactamente, la seguridad en la aviación no solo depende de la tecnología, sino también y fundamentalmente de la capacidad de las personas para comunicarse, colaborar y tomar decisiones informadas. Y esa es la gran lección que nos dejó Tenerife. Una lección que se pagó con un precio altísimo, pero que ha contribuido a que volar sea mucho más seguro hoy en día. Es increíble cómo un solo evento puede cambiar la forma en que hacemos las cosas a nivel global, pero más allá de los cambios en los protocolos. ¿Qué pasó con los rodeos después del accidente? Los Rodeos, un aeropuerto que ya era conocido por sus difíciles condiciones, quedó marcado para siempre por la tragedia. El tráfico internacional se desvió al nuevo aeropuerto de Tenerife Sur, y Los Rodeos quedó relegado a vuelos interinsulares. Hoy en día es un aeropuerto con mucha menos actividad, pero cada vez que un avión aterriza o despega de allí, es imposible no recordar la tragedia del 77. Un recordatorio constante de lo frágil que puede ser la vida. Y las víctimas, esas 583 personas que perdieron la vida en Tenerife, ¿de dónde eran? Había pasajeros de diversas nacionalidades: holandeses, estadounidenses, alemanes, canadienses, un reflejo de la naturaleza global de la aviación y de cómo un accidente en un pequeño aeropuerto de las Islas Canarias pudo generar dolor y consternación en tantos rincones del mundo. Un dolor que me imagino fue especialmente intenso para familiares de las víctimas. ¿Se les ofreció algún tipo de apoyo o reconocimiento? Por supuesto, se erigieron monumentos en Tenerife y en otros lugares del mundo en memoria de las víctimas, lugares para el recuerdo, para la reflexión, para honrar a aquellos que perdieron la vida en la niebla de los rodeos. Y cada año, en el aniversario del accidente, se realizan actos conmemorativos, se depositan flores, se comparten recuerdos. Un intento de mantener viva la memoria de lo sucedido y de que el sacrificio de tantas personas no caiga en el olvido. Exacto. Tenerife no solo nos enseñó la importancia de la seguridad de la aviación, sino que también nos recordó la importancia de la empatía, de la solidaridad, de la necesidad de apoyarnos como seres humanos ante la adversidad. Una lección que trasciende el ámbito de la aviación y que nos invita a reflexionar sobre cómo podemos construir un mundo más seguro, más humano, más consciente de la fragilidad de la vida. Al final, la historia del desastre de Tenerife es una historia de errores humanos, de decisiones fatales, pero también es una historia de aprendizaje, de superación, de la búsqueda constante de un futuro mejor, un futuro donde las tragedias del pasado se conviertan en lecciones para el presente y donde la niebla de la confusión nunca más nos lleve por un camino equivocado.
Una historia que sin duda nos deja reflexionando y que nos recuerda la importancia de la seguridad, la comunicación y la colaboración en todos los ámbitos de la vida. Muchas gracias por acompañarnos en esta inmersión en el desastre aéreo de Tenerife. Un placer compartir esta historia contigo y con todos nuestros oyentes. Hasta la próxima.